Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos iniciando esta pequeña charla que la idea tiene de poder ver algunos indicios o indicadores o signos de alarma en los dibujos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de niñeces, en las infancias, y un poco que me había propuesto tomando en cuenta el desafío que a veces recibimos de profesionales de poder ver de qué forma, además de poder ver esos indicadores, también podemos construir o contribuir a reflexionar y a pensar sobre los graves daños que a veces suelen suceder cuando las infancias realmente pasan por situaciones en las que no están preparadas según las edades, ¿no? Y este es el desafío que yo tomé, quería introducir con la importancia que tenía de cuidar a nuestras infancias y al daño que se le hace a veces al cerebro de un niño cuando se lo violenta de muchas formas, sobre todo a través de violencias sexuales, en las que ellos no comprenden y sobre todo no entienden y no saben y no están preparados para esto. Esto lo tomo de una charla donde participé junto con, estuvo el doctor Malamud, y como siempre, él nos genera este desafío de ponernos a pensar y sobre todo de seguir estudiando y seguir preparándonos para ser mejores profesionales sin importar en qué parte nos toque estar, ¿no? Seguramente los docentes, seguramente profesionales que están siendo universitarios, los técnicos, nos lleva a tener que superarnos y repensar las formas a veces en las que vemos eh, a las infancias y en el daño que a veces suelen surgir a partir de las violencias. En este caso, con este conversatorio que, como les dije, les debía, de violencia sexual en la niñez y en la adolescencia, vamos a ver estos signos de alarma, pero previo a eso quería hacer una pequeña introducción que tiene que ver con estos primeros 1000 días de vida en donde se decide la direccionalidad del ser humano. Una de las cosas que me parecía interesante, que es lo que estuvimos viendo con los profesionales, es que así como un árbol, por supuesto, comienza con una semilla y tiene un proceso para poder germinar, el ser humano también requiere tiempo para poder desarrollarse y crecer. Y esto me parece que los que nos hablan estos 1000 primeros días de vida son vitales para lo que se viene después para un ser humano en la vida. Sobre todo para una niñez, para una juventud y una adultez sana, en momentos en que realmente a nivel social se viven todo tipo de violencia y parece que lejos de poder mermar, estamos hablando de un mundo en donde cada vez se va complicando en mayor medida el nivel de violencia que no solamente se produce en puertas para adentro, sino también puertas para afuera y en todos los ámbitos, ¿no? Para poder enfrentar estas situaciones de tanta agresividad que se viven hoy en día y que, a ver, se vive de por sí en la vida, hablamos de que necesitamos una arquitectura cerebral absolutamente robusta. Para ello voy a tomar también lo que suelen decir profesionales como Luz Estela Lozada y José Miguel de Angulo, que trabajan en la Fundación de Familias Saludables de Bolivia, y que habla que un ser humano necesita distintos tipos de determinantes que llaman, ¿no? Como es la nutrición física, la nutrición emocional, la nutrición cognitiva, la importancia de respetar procesos, los entornos seguros y enriquecedores. Cuando hablamos de nutrición física, estamos hablando de la importancia de la lactancia, por lo menos hasta los 6 meses de vida, y por supuesto evitar cualquier tipo de comidas que son comidas chatarras, y también la de ir viendo cómo vamos incorporando, por supuesto, verduras incluso, ¿no? Pero no solamente hablan de la importancia de la nutrición de lo que un niño consume, sino también la forma. Y eso también es un desafío, porque en los días de hoy vivimos apurados, vivimos tratando de cumplir con muchísimas demandas que tenemos desde la afuera,
y que a veces, lamentablemente, no les damos los tiempos necesarios a los bebés para que hagan este proceso de experimentar y de aprender a no solamente el gusto de la comida, sino también aprender a asimilar esto que están comiendo y por lo cual aprender a comer como un ser humano necesita, ¿no? También nos habla de la nutrición emocional y esto es también que ellos hacen mucho hincapié en esto de responder amorosamente a esas emociones y a esas necesidades de un bebé. Esto permite que el bebé autorregule esas emociones y los comportamientos. Para ello, por supuesto, necesita apego seguro y eso solamente los pueden brindar las madres, los padres o cualquier cuidador, cualquier persona adulta que esté alrededor de ese niño o esa niña o que esté bajo o que esté cuidando a ese niño o a esa niña. Por otro lado, también nos habla de la nutrición cognitiva. Y cuando hablamos de nutrición cognitiva, no es solamente la capacidad de pensar, también hablamos de la capacidad de poder comunicar, la capacidad de poder asignarles el significado al mundo que nos rodea. Y respetar los procesos tiene que ver con esto que hablábamos al principio. Eh, la vorágine del mundo actual lleva a que generalmente los estemos estimulando demasiado, los estemos apurando demasiado, sin comprender que a veces el niño o la niña necesita un tiempo. No todos tienen el mismo proceso, estos son muy personales y a mí me parece que también lo estamos olvidando en base de los tiempos que nos tocan vivir. Por otro lado, respetar esos procesos también lleva a esos entornos seguros, que son también enriquecedores, pero sobre todo esos entornos seguros también tiene que estar pensado en no solamente en lo que sería, por ejemplo, los espacios eh, donde no ocurran accidentes, donde no ocurran golpes, sino también esos espacios en donde se puedan desarrollar con espacios que son absolutamente limpios, ¿no? Cuidados, con agua segura, que a veces también nos olvidamos de que puede haber una pileta que no está firme o cuando dejamos lo que antes decíamos los enchufes, ¿no? Hoy en día hay muchos protectores para los enchufes, pero por ahí vivimos en departamentos y en lugares donde hay escalera y esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, esos son como determinantes que son importantes para tener un ser humano sano, que a futuro va a necesitar tener seguridad para poder contrarrestar estas situaciones en las que estamos diciendo que son sumamente necesarias, ¿no? Una de las cosas que también me interesaba por ahí mostrarle, esto que dice UNICEF, ¿no? Jugar 15 minutos con un bebé puede desencadenar miles de conexiones cerebrales y también lo que dice que el 80% del cerebro del bebé se forma antes de los 3 años. Eso también se lo quería demostrar con algo que había visto de un profesional que había hecho una ponencia que indicaba este desarrollo del cerebro normal. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si no hago hincapié en esto, no se puede entender el daño que surge a partir de las violencias y sobre todo en la violencia sexual en las infancias. Fíjense en ustedes que si vamos viendo, la primera flecha nos marca el nacimiento de un bebé. Previo a ese nacimiento, ya el bebé está empezando a desarrollar el cerebro, tiene esa capacidad de poder escuchar, de poder sentir, por supuesto en un vínculo muy estrecho con su mamá en primera instancia, después lo va a realizar con el papá, una vez que ya nació, una vez que empieza a tener, digamos, las típicas vinculaciones dentro del ámbito familiar y con todos aquellos que sean sus cuidadores. Pero inevitablemente esta segunda flecha nos indica, por ejemplo, el primer año de vida
fíjense en ustedes cómo el cerebro va creciendo de una forma realmente exponencial. Y esto es lo que hace que el niño, la niña, aprenda, sea una esponja realmente en el aprendizaje y por eso también tenemos que tener sumamente cuidado con las palabras, con las formas, pero también cómo nos relacionamos los adultos en donde vive un bebé. Em, Esta tercera flecha lo que nos indica son los 5 años, donde algunos profesionales dicen que termina la primera etapa de la infancia, ¿no? La primera infancia. Y no es que el cerebro deja de aprender, no es que, sino es que ha logrado su máxima capacidad de poder aprender y adaptarse al mundo en el que está viviendo. Sin ninguna duda, seguimos aprendiendo, el cerebro no termina de desarrollarse hasta la adolescencia y en algunos casos hasta los 18 y 20 años, pero me parecía interesante tener en cuenta el valor que tiene el cuidado de nuestra relación con los infantes, sobre todo, ¿no? Cuidarlos, protegerlos, como decía, en la forma que los vamos a vincular, en la forma que nos vinculamos entre adultos en la convivencia, todo eso ellos lo toman y después lo trasladan al resto de la vida de ellos como adultos, ¿no? Bien, la violencia a bebés, niñeces y adolescencia son cualquier acción u omisión relacionadas o relaciones y discursos que buscan dominar, someter a bebés, niños y adolescentes, aprovechándose de su vulnerabilidad desigual existente, afectando la posibilidad que disfruten en grado óptimo la salud, la supervivencia y el desarrollo. Esto dicho por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante, tener en cuenta que son acciones u omisiones. Estas imágenes realmente son muy fuertes, son los cachetazos que nos da el doctor Malamud en esto que yo les decía al comienzo, que no solamente nos obliga a reflexionar, sino seguir estudiando, seguir viendo de qué forma trasladamos eso que vamos aprendiendo. Y realmente es muy fuerte esta imagen de ver, porque lo que nos dicen estas tomografías es de un niño de 3 años, lo que sería un cerebro normal, al que sería, por ejemplo, en la zona derecha, un cerebro que ha vivido una extrema o una severa negligencia. Realmente, antes no teníamos no podíamos saber el daño que se causaba y siempre hablábamos de daños psicológicos y emocionales, pero hoy sabemos que se trasladan también en lo orgánico concretamente, gracias a que la tecnología hoy en día nos puede mostrar el impacto negativo que tienen las negligencias y las violencias en las infancias. La violencia sexual a bebés, niños y adolescentes nos llevan a un involucramiento de niñez y adolescentes en actividades sexuales que no logran comprender ni consentir, no solamente por su inmadurez evolutiva por parte de un adulto o de otro niño o niña, por su edad y su rol que se encuentra en posición de poder. También, por supuesto, incluye explotación sexual, la producción de materiales y exhibición de material pornográfico. Una de las cuestiones que me parecía importante también referenciar en este taller, en esta clase, en esta charla, en este conversatorio, era que hablamos de lo que es o lo que sería un cerebro sano, pero ¿qué pasa cuando hay un hecho de violencia, un hecho de negligencia grave o cuando es un tema más complejo todavía de la violencia, como sería la violencia sexual en las infancias? Los eventos que son adversos en la vida, especialmente vividos en las infancias, impactan profundamente y determinan lo que somos hoy como adultos. Y esto me parece que es lo importante de tener en cuenta. Entonces, la experiencia no solamente va a generar recuerdos, sino profundos registros que van a impactar en la vida. Y cuando crecen esas niñeces teniendo que haber vivido estos eventos tan adversos, de maltrato, de negligencia, donde han surgido miedo, donde han surgido vergüenza, sentimientos de culpa,
en donde han vivido a veces en entornos de violencias, crea una base que va a direccionar y que le va a dar sentido a todo lo que vaya a suceder después. El cerebro generalmente cuando hay un hecho tan complejo como puede ser una violencia sexual, por ejemplo, padecida en la infancia, no solamente va a disociar esa memoria, la va a reprimir para evitar un sufrimiento, pero para ella esa memoria de ese hecho que a veces queda disociado, es decir, alojado en un lugar del cerebro que le va a permitir sobrellevar, adaptarse a la vida y seguir viviendo, la verdad es que va a buscar salir en algún momento y eso va a ser una lucha entre lo que es lo consciente y lo inconsciente, pero además también que empiezan a operar los mecanismos de defensa de la persona para evitar justamente ese malestar, ese sufrimiento, porque realmente es, digamos, es cuando se produce tanto un recuerdo como cuando se produce una develación de este tipo, inevitablemente va a causar emociones realmente muy intensas y dolorosas en la persona. Y es tan abrumador que a veces eh, los mecanismos de defensa tienden a querer volver a evitar que la persona sufra o que la persona sienta esa situación tan abrumadora que tiende a volver a querer alojarla en ese mismo lugar donde estaba disociada y que realmente a veces lo logra y en otros momentos no. Aparecen de muchas formas eh, y inevitablemente busca salir porque necesita salir, pero lo cierto es que dependiendo de las edades, dependiendo de la gravedad o la complejidad de la situación vivida, es donde pueden aparecer o no. Em, a mí me parece que una de las cosas que suele surgir como muy a tener en cuenta es que cuando hay un hecho de tanta complejidad como puede ser un hecho de violencia sexual contra las infancias, em, se produce muchísimas situaciones que generan que el niño o la niña pasan em, a estar a la defensiva todo el tiempo. Si bien, como yo les comentaba, se adapta para poder sobrevivir a la situación, no es menos cierto que para toda la vida esa persona siempre está en alerta y considera de que todo lo que pueda llegar a suceder puede llegar a ser malo y por lo tanto tiene que estar a la defensiva todo el tiempo. Y esto es lo que le pasa también a los adultos que han sobrevivido a este tipo de violencia. Por eso decimos que es tan malo, digamos, es tan dañino el hecho de padecer este tipo de violencias en la que las personas no les va a permitir desarrollarse, entonces va buscando respuestas que son de protección, que son extremas, ¿no? En un intento de mantenerlo sobreviviendo, mantenerlo también emocionalmente alejado de lo que sería la situación de dolor o la situación de sufrimiento o la situación tan abrumadora que es recordar o develar ante un hecho de estas características. Em, es cierto también que esto lo podemos ver a través de los dibujos que se van generando en los distintos momentos en donde un niño o una niña van creciendo y es por eso que también me parece que es importante tener en cuenta que así como aparecen estos dibujos y estas situaciones que nos dan para poder tener estos indicadores, a nivel después de su adultez, se han hecho estudios muy relevantes en donde hablan de cómo repercute después a futuro eh, este tipo de situaciones que son delictivas, digamos, un niño que ha padecido esta situación ha vivido un delito. Y esto me parece también es importante decirlo, ¿no?
Se han hecho, además de estos estudios con la tecnología, se han hecho estudios en adultos sobrevivientes de este tipo de delitos, en donde hablan de que las personas que han padecido esta situación en la infancia tienen un mayor riesgo, por ejemplo, 2 veces más de padecer riesgo de depresión, 3 veces más riesgo de padecer ansiedad, 5 veces más riesgo de tener trastorno de personalidad, 7 veces más riesgo de trastorno de conducta o disciplina, que no solamente produce aún mayor riesgo de padecer enfermedad psiquiátrica, especialmente en las mujeres, sino también 6 veces más riesgo de tener dolores crónicos, ¿no? Esto que suele aparecer mucho en fibromialgia, enfermedades que llevan continuamente a visitar al médico y que a veces el médico no termina de comprender por qué no habría en primera instancia un motivo clínico para que se presenten estas situaciones, ¿no? Pero también lo que nos habla claramente, en este caso, el doctor Jorge Mario Tamayo Jaramillo, eh, que justamente nos comentaba de este tipo de situaciones, es además también de que eh, justamente al tener mayor propensión de vulnerabilidad a la persona, generalmente son resistentes a los tratamientos farmacológicos o a los tratamientos de terapias, por ejemplo, con los psicólogos. Y es ahí donde algunos profesionales entran a frustrarse, ¿no? Porque em, trabajar con personas que han sido violentadas en sus infancias, por ahí se lo ves, como ya los dije anteriormente, desde un aspecto psicológico y emocional, cuando en realidad también orgánicamente esa persona tiene daños. Y es por eso que a veces hay tanta resistencia o no tienen adhesión a distintos tipos de tratamiento. Una de las cosas que me parece interesante en tener en cuenta, en tanto en los dibujos como puede ser un escrito en las infancias, es que esto nos claramente, primero que nada, me parece que es interesante decir que la proyección es un mecanismo natural del ser humano y que cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder tener una persona o un niño o una niña frente a nosotros, tratamos de no conducir, no guiar, sino simplemente por ahí darle alguna consigna y esas consignas suelen ser absolutamente abiertas, por lo cual la respuesta es libre y también es abierta. Em, Al ser abierta, al no tener un estímulo concreto, como sería, por ejemplo, un test psicométrico de un profesional que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, tiene estímulos mucho más ambiguos y por lo tanto también es de mucha mayor riqueza lo que nosotros podemos a veces obtener eh, con respecto a la cantidad de información que nos dejan en distintos elementos que podemos tomar, como ya sea un escrito, como ya sea un dibujo, ¿no? Estos, por supuesto, describen abarcativamente la personalidad. En esta que hablábamos, en esto tan interesante, digamos, la apertura que tiene la creatividad del ser humano y que además en esa hoja que representa el ámbito y la vida de esta persona que va a escribir o va a dibujar en esa hoja, también obviamente que no solamente vamos a ver digamos, lo que decía Freud en esto de de lo que sería lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente se ve absolutamente en esto que a veces tenemos oculto o que habla de nuestros caracteres, lo podemos observar en estos trazos que nos va llevando a investigar. Nosotros los grafólogos tenemos la posibilidad de ver la escritura, los dibujos, que son las representaciones simbólicas, las expresiones involuntarias, inconscientes más genuinas que tiene nuestra verdadera personalidad.
Esto lo dijo Conrad, que lo puso en su libro Relaciones Anímicas, es muy interesante. Aparte, es un profesional que trabajó justamente en lo que es la grafología emocional, ¿no? Una de las cosas que me parecía interesante antes de mostrarles algunos casos y a dónde están algunos indicadores que tenemos que tener en cuenta, es por supuesto la evolución del dibujo. A partir del año y medio, un niño o una niña puede empezar a generar algunos trazos y en esos trazos que generalmente comienzan como imitación, es un proceso, ¿sí?, que lleva a una maduración en esta primera etapa del desarrollo de esa persona, en donde va a incorporar lo psicomotriz, lo cognitivo y lo perceptivo. Esto es parte del progreso que es necesario y que se va a generar entre los 18 meses a los 4 años, dependiendo de la estimulación recibida por la familia, por el niño y la niña. Como yo decía, es muy importante tener en cuenta el entorno familiar, ¿no? Porque también en base de eso, como dije al principio, el niño empieza a trazar a partir de la estimulación y a partir de la imitación que hace. Nosotros tenemos que los bebés o los niños em, tienen una rigidez corporal que van a ir, a medida que se van ejercitando, van a ir empezando a flexibilizar su cuerpo. Y en eso tiene que ver este primer dibujo que ellos hacen, los primeros trazos que ellos hacen, en donde el brazo generalmente se compone como una unidad. Es decir, el niño en estos casos no puede flexibilizar el codo, entonces generalmente hace el trazado del vaivén que le llamamos nosotros porque em, utiliza el brazo como una unidad. Este es el primer trazo donde van a ellos a empezar a dibujar. Obviamente que todavía no van a tener límites claros, porque claramente no lo pueden controlar todavía. Esto todavía tiene que pasar por una serie de periodos, que es muy interesante. A medida de que van dibujando o van generando este tipo de garabatos, empiezan a flexibilizar el codo y con lo cual llega el movimiento del barrido. ¿Qué es lo que le permite el movimiento de barrido? No solamente hacer el movimiento de vaivén, sino que el codo, al poder movilizarlo, puede empezar a trazar de forma vertical o horizontal ese movimiento vaivén anteriormente propuesto. Tenemos que tener en cuenta de que la ejercitación de este tipo de dibujo, mejor dicho, de garabatos, tiene que ver con que para el niño solamente es un placer motriz, nada más. No tenemos que nosotros creer que el niño entiende o sabe lo que está haciendo. Esto es como lo previo o lo necesario a la par de que va a ir acompañando. No solamente la cuestión motriz, todavía la cuestión cognitiva o la cuestión emocional van a ir, algún momento se van a ir entrelazando hasta poder llegar a tener continuamente una, digamos, una unificación, y en esa unificación además va a poder incorporar también lo que puede el niño ver hacia afuera y poder trasladarlo en un papel que todavía no lo puede hacer, porque no puede todavía comprender. De hecho, el niño en esta situación de necesidad motriz, vamos a ver que si bien puede traducir o trasladar esa energía motriz en el papel, vamos a ver que generalmente los ojos no van acompañando ese proceso, no suelen acompañar este proceso. Después, no solamente logra poder comunicar digamos, haber flexibilizado el codo, sino que va a empezar a flexibilizar las muñecas. Esto le van a permitir
poder empezar a hacer círculos. En general, círculos como bucles o madejas. Todo en este periodo nosotros tenemos que ver que el niño o la niña no puede controlar el espacio, siempre va a sobrepasar el espacio de una hoja, por ejemplo, pero es totalmente normal que eso ocurra porque todavía no ha logrado poder llegar a la motricidad fina. Entonces, va a tener un periodo que a partir de los 2 años aproximadamente va a empezar a modificar, ya no solamente va a poder utilizar ya flexibilizado el codo, la muñeca, sino también que va a poder agarrar el instrumento escritor, el lápiz, la lapicera, la tiza, lo que sea, y va a poder empezar a ubicar, digamos, y a controlar mejor lo que dibuja o lo que garabatea dentro de un espacio claramente, pero esto también lo que conlleva a que lograr este proceso no solamente es poder controlar el espacio en sí, quiere decir también que además le ha incorporado la vista. Ya no, la vista no llega tarde en este caso, sino que la vista empieza a, em, digamos, a acompañar en primera instancia y después empieza a primero mirar el espacio y después empezar a incorporar sus dibujos, sus trazos, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que para este entonces, el niño se ha dado cuenta de que es autor de esos trazos, lo que genera realmente una, una sorpresa inclusive para él, reconocerse autor de esos trazos, y es por eso que a veces andan atrás nuestro mostrándonos lo que han logrado hacer, que no es solamente, no importa que nosotros no podamos comprender lo que ha dibujado, la importancia es de saber de que ellos ya pueden dominar el espacio, en ese caso, y que les da pie para entrar a la parte más importante, que es eh, poder trabajar no solamente la matriz cognitiva, la matriz fina, sino también el realismo intelectual, ¿no? En ese sentido, incorpora lo que puede observar, lo trata de trasladar en esa hoja y además lo denomina. A este tipo de garabatos, como el que estamos viendo controlado, que es, por ejemplo, el que tenemos en la zona inferior media, que, que la diferencia con respecto a los demás es que ya controla el espacio, que los otros son totalmente descontrolados, le va a incorporar la denominación. Esta denominación de lo que ve, aunque no tenga la forma que nosotros esperaríamos aún, quiere decir que ya tiene capacidad de simbolizar, es decir, puede trasladar, puede ver, observar, lo puede llevar a su pensamiento y trasladarlo en una hoja de papel. Sin ninguna duda es maravilloso lo que logra y ya a partir de ahí, por supuesto, ya está preparado para llevar adelante y prepararse en la vida para poder dibujar a una persona, la casa y todo lo que conlleva, ¿no? Cuando decimos garabatos denominados, es decir, que aunque nosotros no comprendamos qué es lo que, qué es lo que ha dibujado, claramente nos responden que es la mamá o que es el perrito o algo por el estilo, por lo cual ya le decimos que además de estar controlado, denomina con un nombre algo que ha visto, algo que conoce, por supuesto. En ese sentido, luego de esta experiencia que ha tenido, de este proceso que ha tenido el niño o la niña, comienzan a dibujar lo que se llaman las células y a partir de ahí, generalmente en ese círculo que han realizado, podemos ver que esas células en primer lugar se cierran, esos círculos se van cerrando, con lo cual ya tiene y ya comprende lo que es adentro y lo que es afuera en este caso, de un círculo, ¿no?
que es mucho más fácil de poder, justamente, de poder dibujar. Pero en el caso de la figura humana, lo que logran después es anexar un primer círculo, que sería la cabeza. Generalmente lo primero que hacen es que esa sea la figura humana, a la cual le agregan dos círculos internos, que suelen ser los ojos. A algunos le suelen agregar un círculo más grande en la parte inferior, que suele ser la boca, y después pasan a hacer, diferenciar lo que es cabeza de tronco, ¿no? Suelen también, vamos a ver que suelen hacer algunas líneas, que suelen ser los brazos o los pies, que tienen generalmente interferencias en los círculos, es decir, no logran delimitar todavía, pero sí ya en los 3 años y medio, 4 años, pueden empezar de a poco con el ejercicio de delimitar, y ya están listos para hacer la figura humana. Nosotros, cuando hacemos los análisis grafológicos, pongo un ejemplo de la figura humana, tenemos y vamos a observar indicadores estructurales y vamos a hacer análisis formales, indicadores de contenido. Cuando hablamos de los indicadores estructurales, generalmente seguimos una secuencia, vamos viendo la colocación de la hoja, vamos viendo cuáles son los materiales que eligieron, el tema. Cuando hacemos el análisis formal, nos vemos lo que son los trazos, las presiones, el tamaño, el emplazamiento, que para nosotros es sumamente importante, la posición en donde ha ubicado esa persona, la simetría, el movimiento, los detalles, las observaciones que puedan surgir de ese dibujo. Y también después vamos a entrar a ver los contenidos o los indicadores de contenido, que son más específicos, como puede ser la cabeza, el rostro, el cabello, el cuello, el tronco, dependiendo de las edades, siempre teniendo en cuenta que en los niños estamos en un continuo desarrollo, y que por lo tanto vamos a tener muy en cuenta en qué etapa se encuentra del desarrollo ese niño, para poder también tener en cuenta si es lo esperable o no es lo esperable, ¿no? Bueno, como signos generales en las alarmas de dibujos, vamos a ver que siempre tenemos que tener en claro o en cuenta los trazos, ¿no? Cuando los trazos son demasiado débiles o están demasiado marcados, es decir, es normal que en niños pequeños generalmente los trazos tengan fuerza, pero eso tiene que ver también con esta necesidad de, de- de, mm, de estar dibujando y de tener esas primeras experiencias motrices. Pero una vez que ya pudieron, digamos, poder manejar esa, digamos, esos trazos demasiado fuertes, en esto digamos, del aprendizaje y de la experiencia, y ejercitando esos trazos, va dejando de tener esa fuerza para poder no romper las hojas incluso, y se van, por supuesto, tornando en, digamos, en hojas con trazos que si bien pueden ser fuertes, que digamos que cuando damos vuelta a la hoja tiene una presión que se nota, pero nunca podrían llegar a rasgarla. Entonces, trazos demasiado marcados son para tener en cuenta, y tenemos como una señal de alarma en primera instancia. Pero también los trazos demasiado débiles. Siempre es esperable que los niños tengan una energía suficiente para poder marcarlos. Si tenemos trazos demasiado débiles, tenemos que tenerlos en cuenta como una señal de alarma. También los detalles del dibujo. Cuando hay demasiados detalles o cuando no hay detalles, cuando los dibujos están vacíos, son señales de alarma. El tamaño de las figuras, cuando se dibujan a las personas demasiado grandes o demasiado pequeñas en relación con otras o con los objetos que haya, señales de alarma. El espacio empleado, si emplea toda la hoja o apenas una pequeña parte de la misma. Generalmente, si pensamos en un ejemplo como podría ser la persona, en, digamos, dimensiones muy grandes, o dimensiones muy pequeñas,
por ejemplo, nos habla de la autoestima de la persona y también de la organización. Si el dibujo está muy desorganizado y no tiene ningún orden lógico. Si el uso de los colores, tengamos en cuenta que los niños pequeños, digamos, el tema de los colores son como secundarios, ¿no? No tiene la importancia o la fuerza que tienen cuando ya pueden incorporar, por ejemplo, el dibujo de la persona o la figura humana. Cuando ya lo pueden hacer, efectivamente los colores tienen un papel preponderante porque los niños los van eligiendo porque, bueno, quieren pintarlo de determinado color. Anteriormente a eso, en la primera etapa de este proceso de experimentación, los niños en realidad toman los lápices de colores según le llame la atención el lápiz, o porque tiene un brillito, pero no lo hace con la intención de dejar plasmado un color determinado en la hoja, digamos. A eso me refiero con que hay que tener cuidado porque los colores pasan a ser secundarios en las primeras etapas de los trazos y los dibujos. Y por cierto, también los tachadoras y correcciones, esto se da mucho en los escritos, sobre todo en los adolescentes. Es interesante ver si aparecen demasiadas tachaduras y correcciones, es un indicador de algún tipo de problema, ¿no? Las líneas, si las líneas se cortan o son discontinuas, debería ser un trazo que sea firme y que se concrete. Y vamos a ver que lamentablemente en los niños que se sienten inseguros, o los niños que están preocupados, estos es como que las líneas se van cortando y son discontinuas, ¿no? La expresión facial también hay que tener en cuenta cuando las caras no son sonrientes o cuando sonríen demasiados también. Si aparece marcada alguna parte del cuerpo, bien por el color empleado, bien por el tamaño, bien por la fuerza del trazo, a veces suelen ser muy sutiles, pero suele haber marcaciones en el cuerpo que tenemos que poder tener en claro, digamos, eh, cómo se presenta y a dónde se presentan. Esto cuando hablamos de señales generales, estamos hablando también de que algo me parece que es importante, que tiene que ver con lo que está de más y lo que abunda y lo que falta. Esto es lo que yo obtendría como, como una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y acá yo les voy a presentar, por ejemplo, un garabato con control, ¿sí? Pero sin denominar, de una niña de 4 años. Lo primero que yo veo cuando veo una hoja de este tipo, siempre me pregunto, ¿esto es un garabato o un dibujo que es acorde a la edad? Es lo primero que siempre pregunto. Y en este caso, no, no sería acorde a la edad. Entonces, podemos ver un vacío en la zona superior y un vacío en la zona derecha. eh, Mucho más, digamos, garabatos en la zona media inferior, y es una niña que ha sido víctima, mejor dicho, testigo, porque ahora también se dicen que son víctimas directas, pero es testigo de violencia familiar. Ha visto cómo su padre ha ejercido violencia psicológica, emocional y física contra su madre, y además su madre, a su vez, ha ejercido violencia sobre las niñas. Y bueno, vamos viendo cómo se va plasmando esto que yo les decía, de la importancia de conocer el desarrollo esperable en los niños, porque claramente cualquier profesional va a poder observar a simple vista de que esto no es acorde a la edad y por lo cual ya me está dando a entender que algo está pasando con esta niña. Esto es un dibujo libre de un niño de 5 años que dibuja, primero hizo un dibujo, después empezó a, mm, a remarcarlo con fibras. Sus colores fueron rojo y negro, y en realidad es como una figura monstruosa, ¿no? Y dibuja a su mamá, y claramente cuando se dibujan seres monstruosos, nos dice Mercedes Fernández, hay un intenso sentimiento de inadecuación y muy baja autoestima.
también algunos autores hablan de considerarlo como un reflejo de desprecio y de hostilidad hacia sí mismo. También es un niño que ha sido testigo de violencia cruzada, en este caso, entre su madre y su padre, y que obviamente tiene una posición tomada con respecto a esa situación y cómo está viendo a aquellas personas que deberían protegerlo, en donde se siente esta situación también la que está viviendo y que obviamente lo está perjudicando en este desarrollo que el niño está teniendo. Este es otro caso de otro niño de 7 años de testigo de violencia familiar. Vamos a ver que se van repitiendo situaciones en donde hay poca utilización de colores, pero también muchos vacíos, esto que yo le planteaba, ¿no? Muchos vacíos que se van dando. Fíjense, en este caso, yo le pido que me dibuje una casa y me dibuja como una especie de edificio que no tiene puertas, lo demás está totalmente vacío. Pero además, por ejemplo, las líneas que dibuja este edificio son líneas que no mantienen firmeza, sino que tienen ondulaciones, y que es un edificio que se va cayendo, ¿no? Es un indicador de un potencial derrumbe psíquico del niño o vivencia de inseguridad y de poca contención familiar. Además, el hecho de que no me permita y no me haga la puerta, un camino o algo por el estilo, me está impidiendo poder conocer qué es lo que sucede en su hogar. Esto es lo que claramente me está diciendo este dibujo. Y con respecto al otro, donde yo le digo que me dibuje una familia, dibuja amigos en lugar de su familia y yo veo que no hay diferenciación entre niños y niñas. Él sería el del medio, pero realmente es, en primer lugar, volvemos a lo mismo, no es un dibujo acorde a su desarrollo, ¿sí? Lo dibuja en la zona inferior izquierda, ya vamos a ver porque también hay otros dibujos que se van presentando en esa zona, que es una zona en donde hay como un bloqueo, en donde no les permite seguir, digamos, eh, desarrollándose, y además ese gran vacío que aparece son figuras en donde no hay cuello, cuando ya a esta edad tendría que haber aparecido, em, tampoco tienen pelo, eh, y están absolutamente solos y vacíos en ese espacio. Bueno, cuando entramos a ver los indicadores en violencia sexual, vamos a ver que se van dando una serie de características que voy a ir tomando del instituto del cual yo me formé, que es el Centro de Estudio Grafológico, que me pareció interesante, y de otros autores. Bueno, a tener en cuenta esto de algunos indicadores en violencia sexual, por ejemplo, en la figura humana, que es importante tenerlo en cuenta, que es ausencia de entorno, esto que hablábamos de los vacíos que hay en los dibujos, que hay emplazamiento inferior y generalmente izquierdo, que es el dibujo anterior que estuvimos viendo. Esto es un emplazamiento en la zona izquierda inferior también, o sea, cumple justamente con estos indicadores a tener en cuenta. Pero además se van a ir incorporando otros como brazos deteriorados, cabeza grande, trazo entrecortado o en ángulo, presencia de elementos fálicos, piernas juntas, rigidez en el trazo, rigidez corporal, las transparencias, manos de manopla, pies de pato, así nos dice el manual del Centro de Estudio Grafológico de la perito Celeste Olmos, y vamos a ir viendo cómo esto se va a ir repitiendo en algunos dibujos que les voy a ir mostrando y en algunos otros van a aparecer otros indicadores. Más allá de los indicadores particulares de las personas, del dibujo de la persona, vamos a ver estas situaciones familiares que a veces se presentan en los dibujos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la diversidad de las familias. Cuando nosotros vamos a ver un dibujo de familia, tenemos que tener en cuenta cómo está compuesta esa familia. Hoy en día sabemos que hay muchas familias que están integradas, ¿no? Y esto también aparece en los dibujos. Entonces se muestran a veces cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en claro, o mejor dicho, que tenemos que tener como elemento a
que nos puedan generar algún signo de alarma. Bueno, cuando se muestran dispersos, cuando hay pobre integración de las partes, cuando hay tamaño de los personajes que ver si, por ejemplo, hay algunos que están reducidos o son muy grandes, como dijimos anteriormente. Hay que ver si están alejados. Esos alejamientos son a veces necesidades o deseos de los niños de que esa persona no esté, por ejemplo. Es importante tener en cuenta cuando los niños se olvidan de algunas personas o algún miembro de la familia o cuando incorporas también, que me ha pasado también, incorporan más personas, inclusive personas que no están, que han fallecido, o personas que, o por ejemplo, en el caso de embarazos de bebés que todavía no han nacido. Entonces, esos son algunos datos que también tenemos que tener en cuenta. Este es un dibujo de una niña de 5 años en donde dibuja a la familia. Acá hay sospecha de abuso sexual, digamos, de violencia sexual, pero también surge después de haber visto algunos elementos, no fue el único, obviamente, sino que son una serie de elementos que hay que ver. También la mamá como víctima de violencia, ¿no? En el ámbito doméstico. Y acá me parece que hay algunas particularidades que son sumamente interesantes a tener en cuenta. Primero, los personas no tienen ojos, son ojos sin pupilas. Otro elemento, la rigidez corporal, esto es lo que decía también los elementos a tener en cuenta Celeste Olmos. Por otra mente, las figuras inclinadas, esas figuras que se van cayendo y se van cayendo a la zona izquierda, ¿no? Esta zona de la parte inferior izquierda. Los sombreados en las manos, indicadores de conflicto, sentimientos de culpa, pensamientos desagradables, algo que hayan tocado o algo por el estilo. Ausencia de pies. Nosotros tanto el cabello, la nariz y los pies son elementos sexuales para nosotros que los tenemos siempre en cuenta, ¿no? El hecho de que no estén los pies nos habla de abatimiento, de desaliento, de tristeza, de resignación, de inseguridad. Por otro lado, vamos viendo que hay detalles excesivos, por ejemplo, en el vestido. En este caso, la niña sería la del medio, la mamá sería la que está al lado izquierdo y el papá es el que está suspendido en el aire en el lado derecho, ¿sí? Ella tiene demasiados detalles en el vestido, ¿sí? Que llaman la atención. Generalmente personas o las niñeces que han sido víctimas de este tipo de delitos hacen vestidos largos, ¿sí? Es normal, inclusive adolescentes y adultos también. Tratan de protegerse de alguna forma en los dibujos y lo hacen tratando de vestirse, digamos, con polleras largas. Borrados de pies también. En el caso del papá, ha borrado el pie, después le ha hecho esos pies grandes que son los pies de pato, eso que decían, ¿no? Cuando ustedes han visto anteriormente los signos de alarma, habrán visto que dice pies de pato, manos con manopla, bueno, estos serían los pies de pato, ¿no? Pero anteriormente fueron borrados y eso es un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, hay elementos que flotan en el aire, en este caso el Papa, pero además el Papa, a diferencia de los otros dos personas, sería ella y su mamá, además en el cabello, esto que decíamos que es un elemento sexual para nosotros, está en forma de ángulo, por lo cual muestra cierta agresividad ahí. Y hay un elemento a tener en cuenta de que es una línea sutil que hace en la zona de los genitales de este papá. Y lo mismo se repite en ella. Se da un sombreado en lo que sería la zona de los genitales de ella. Estos son indicadores que son muy sutiles, pero que a nosotros nos puede pasar desapercibido. Este también es otro dibujo de la misma niña que hace hadas y flores. Este es un dibujo libre, pero fíjense en que lo llena demasiado de elementos que realmente no condicen. Lo importante es que también la enmarca a la persona, en este caso después ella me dice que es ella,
donde ha dibujado el hada y las flores, porque en realidad también más allá de que los chicos nos digan que es un personaje o que es no sé, la amiga o lo que sea, lo cierto es que cuando nosotros trasladamos una persona, el dibujo de una persona, se están dibujando a sí mismos. Eso también te lo cuento, como por ejemplo en el dibujo de familia. Cuando nosotros le planteamos que puedan dibujar su familia y nos dicen que han dibujado sus amiguitos, en realidad están trasladando y proyectando su propia familia también, más allá de que busquen evadir. Y en este caso, directamente no se dibuja, se dibuja sin pies, directamente, vuelve a hacer todo lo que, digamos, la cantidad de dibujos que hace en el vestido, se hace con brazos cortos, vuelve a ensombrecer sus manos, pero además vuelve a dibujar los ojos sin pupilas. Y el otro elemento que me llamó la atención fue la boca. Esta boca en realidad parecería que está como cosida, ¿no? Bueno, no fueron solamente estos dibujos, otros elementos que me llevó a plantear esta sospecha o este indicador que tiene que ver con violencia sexual, además de que ella se ha digamos, ha hecho una especie ha hecho algunos trazos por encima del cuerpo de ella misma, ¿no? Esto de que hablamos, si bien no sería un sombreado, pero sí hemos visto que se está como anulando a la persona. Este es otro dibujo de una niña de 5 años, también con sospecha de violencia sexual, también sobre su familia. Dice que no dibuja a la familia, sino que se dibuja a ella con una amiga que en realidad eh, no sabemos porque no tenía nombre. En ese momento ella estaba muy introvertida, no tenía prácticamente amistades, por lo cual llamó también la atención. Fíjense cómo se repite el hecho de los vestidos largos, pero además la incorporación de elementos dentro del vestido, brazos cortos, en este caso hace un pelo renegrido, acá sí podemos hablar de sombreados, las caritas muy pequeñas, ¿sí? Pero además ha inundado de elementos el vestido, perdón, el dibujo. em, Tenía colores para utilizar, pero no quiso utilizar solamente en estos dos elementos, utilizó los colores. Hay elementos fálicos acá, hay asimetrías entre lo que es el tamaño de los personajes y el tamaño de las mariposas, por ejemplo. Y hay un personaje acá que no está muy claro, no me supo decir qué lo que era, que estaba en este lugar, ¿no? Acá que vamos a ver, algún dato muy interesante, los brazos y piernas están pegados en el cuerpo y nos habla de una fuerte represión emocional y sexual. Hay excesos de detalles que son las tendencias maníacas, obsesivas y compulsivas. Y los dibujos son absolutamente asimétricos, por los cuales nos habla del pobre control yoico. Acá tenemos una niña de 10 años, ahí le hice en mayor tamaño el dibujo porque realmente es muy pequeño, lo que nos habla de lo desvalorizada que se siente, lo mal que se siente, pero me pareció interesante para volver a mostrar el renegrido, el asombreado del cabello, los ojos, cómo lo ha sombreado, la nariz, que también es un elemento fálico, cómo lo ha sombreado, se nota la simetría entre los brazos, la simetría del dibujo. Ha hecho un cinturón tratando de diferenciar lo que es la parte del cuerpo con la parte genital. Es un dibujo absolutamente vacío, totalmente vacío, está en el aire, no tiene suelo, por lo cual no pisa en la realidad. Y además estos pies están totalmente deformados, ¿no? Además de este dibujo, acá le incorporamos otro que tiene algunos elementos interesantes del Manual de Técnicas Proyectivas de Rubén Moreno. También lo sitúa en la zona media, o sea, en la zona del presente, pero no es un dibujo que diría un dibujo que tiene bastantes signos de alarma, por ejemplo, como el oscurecimiento de los frutos, ¿no? Que manifiesta sentimientos de culpa, sensación de no poder superar los temas que la agobian, el nivel de represión, a nivel que los troncos se van, vamos a verlo en otro dibujo donde está mayor, digamos, el nivel de represión es mayor,
Generalmente cuando los troncos se angostan en la zona media, habla de esto de la represión justamente. La base del tronco, hacia ambos lados hay sentimientos de contradicciones interior, trastorno de desarrollo, estamos hablando del crecimiento, o mejor dicho, de cómo se van generando esa anchura en cada lado, ¿no? Raíces hablan de la búsqueda de apoyo. Las raíces ustedes a lo mejor no la van a poder ver, pero son líneas rectas que se trasladan en el suelo, y esto es lo que dice claramente que busca apoyo. También hay un montículo en el suelo, hace un suelo sí, pero es un montículo que nos habla de la introversión, del aislamiento, en la necesidad de alejarse de los demás y también, por supuesto, el narcisismo. Ha hecho como una especie de ramas que no estaban para nada, que no serían lo lógico, de esperable dentro de estos dibujos, con pájaros, ¿no? Y este es el dibujo que me hizo sobre la persona bajo la lluvia, que realmente vuelve a repetir estos patrones que veíamos, pies totalmente deformados. No puede sostenerse una persona con un pie deformado de esta característica. Vuelve a ser el cinto. Realmente vamos viendo cómo vuelve a repetir el tema de los ojos, ¿no? eh, el sombreado de los ojos, el sombreado de la nariz, el sombreado del pelo, las gotas las hace oscuras, eh, las ha, las ha sombreado. Em, Vamos a viendo que también hay un gran vacío, ¿sí? Que es importante. El mango del paraguas también está sombreado y habla de la necesidad de aferrarse a algo sin saber si le va a servir como defensa o no. Vuelvo a decir, los sombreados son indicadores de angustia, de inseguridad, de peligros reales o imaginarios. Esto tengamos en cuenta de esto que hablábamos anteriormente, ¿no? De que el cerebro continuamente está preparado a la defensiva. Según Karen Manchover, son determinantes de los estados internos con un malestar profundo de inquietud extrema y miedo irracional. No importa en qué circunstancia o en qué edad haya pasado una situación de violencia, siempre vamos a tener en claro que siempre vamos a estar en alerta. Eso es lo que plantea los dibujos cuando después de un tiempo han pasado por esta situación. Bueno, y esto me pareció interesante, que es una adolescente de 13 años que realmente ha cumplido con todos los requisitos, por así decir, de lo que son los signos de alarma en dibujos de personas bajo la lluvia. Fíjense en ustedes que va a tener en cuenta que es una persona que está bajo una lluvia, no tiene paraguas. El paraguas sirve como un elemento para defenderse de la hostilidad. Nosotros cuando pedimos dibujos de personas bajo la lluvia, en realidad lo que estamos planteando es eh, ponerle un elemento de presión a la persona, un elemento en donde se supone que una persona ante una lluvia, una tormenta, debe buscar protegerse. En este caso, no solamente no tiene manos, sino tampoco tiene paraguas. Fíjense en la lluvia que le cae encima, son en forma algunas de gotas en forma como una gota de agua que nos hace pensar el nivel de angustia que está pasando. Está mirando ella esas nubes que son los problemas familiares que surgieron una vez que ella pudo develar el hecho en su casa, pero también hablamos de lluvia sectorizada. ¿Esto qué quiere decir? Que llueve donde está la persona. Vos orientada a donde está la persona, no importa el tamaño del dibujo, ¿no? Y en este caso, además de lluvia, hay rayos, rayos que caen sobre la persona. Presencia de nubes espesas, perdón, y además volvemos a agregar esa cabeza grande. eh, para nada está contenta con la situación que está viviendo en el momento, al contrario, está amargada. Tampoco ha dibujado manos, fíjense, y no tiene suelo, ¿sí? Es un dibujo que es pequeño y que está justamente en la zona inferior del lado izquierdo. Bueno, acá tenemos una niña de 8 años que pasó por una situación muy traumática también. Le hacemos poner cualquier nombre, le decimos cómo podría llamarse, no es su verdadero nombre, obviamente. Dice que se llama María, que tiene 5 años, ella tiene 8 en realidad.
Ella le pone color al dibujo de la persona, como le pone algunos colores. Me llamó la atención el tema de que eligiera el color azul. Generalmente estamos asociándolo a las enuresis, esto que hablaba en una charla anterior la psicóloga, ¿no? De a veces el no poder controlar las esfínteres. También es un dibujo que se inclina, se cae, es un dibujo pequeño, está en la zona inferior, si bien está más al medio, lo cierto es que se va cayendo hacia el lado izquierdo. Em, para la edad tendría que haber hecho cuello, que no lo hace pestañas, es un dibujo asimétrico, absolutamente también. Vamos viendo a la persona bajo la lluvia, donde hace bajo presión, una de las manos no la hace, no hace línea de suelos, totalmente son dibujos absolutamente vacíos. Hay una gran, que ustedes no lo van a poder ver, pero hay una gran cantidad de líneas rectas que caen, que sería la lluvia, que caen sobre la persona que tampoco tiene paraguas y hace como un sombreado en el cabello, ¿no? Además de esos ojos que los remarca un poco, ¿no? Pero sobre todo, digamos, no sería un dibujo acorde a la edad de esta niña. Este es el árbol que ella hace, en donde yo les explicaba que el tronco anterior nos mostraba el nivel de represión, sí, y en este caso el nivel de represión es demasiado grande. Y esto tiene que ver porque el hecho de la violencia sexual ocurre dentro del ámbito de muchísima confianza, de una persona de confianza de la familia, pero también el develarlo vuelve como dije anteriormente, los develamientos a veces lamentablemente hacen que haya situaciones dentro del ámbito familiar que se producen grandes problemas y que hacen que los niños a veces se arrepientan de haber develado una situación. En este caso fue un hecho de violencia sexual realmente grave, lamentablemente que le tocó vivir a esta niña. También casi en la zona izquierda, vamos viendo que está ubicado en la zona inferior. El árbol es bastante confuso, sensación de culpa, persona conflictuada, hay mucha confusión. Como yo le dije, el tronco habla del yo, de los problemas emocionales y la percepción que se tiene a sí misma. No hay suelo, eh, hay inestabilidad, inseguridad, hay conflictos. Fíjense en las raíces, que son la parte funcional y sentimientos primarios. Y acá, además de estar el gran vacío que hablamos siempre, ¿no? Y más allá de que le haya puesto color rojo, verde, lo cierto que serían manzanas, estaría un poquito relacionada a su mamá, pero lo cierto es que también es bastante complejo el tema del árbol. Y esta es la casa que ella me hace cuando yo le pido que me haga una casa. En realidad la casa me hace más de lo esperable, me hace un árbol muy parecido, pero solamente en blanco y negro, al lado izquierdo, y me hace una niña que no estaba tampoco pedido y dos flores del lado derecho. La casa me la hace absolutamente sin suelo, eh, no está cerrada, está abierta abajo. En primer lugar, me hace dos ventanas que, digamos, no están cuidadas. Y me hace un techo. Cuando en primera instancia me hace esta casa ella, em, se pone a pintar, primero me hace la ventana. Muchos niños, además de dibujar las ventanas en las paredes, hacen ventanas en los techos, pero me llamó la atención que hicieron la ventana y empezaron a dibujar otra cosa que no sabía muy bien qué lo que era. Después me explicó que era una cama, y después me sombrea la ventana, que en cierta forma me la sombrea para que yo no pueda ver lo que ocurre ahí adentro. Como se da cuenta de que no era lo esperable, además porque acá también hay algo más que se llama transparencia, ¿sí? Se supone que yo no, a ver, que si es una casa no se debería ver lo que pasa adentro, por lo cual es una transparencia. Se da cuenta de que en realidad este no sería el techo, entonces a último momento decide transformarlo en habitación y agrega un techo que es totalmente diferente a lo que es el resto de la casa, ¿sí? Lo que nos habla de la desorganización que tiene.
Entonces, cuando hablamos de casa, lo que vamos a tener en cuenta es si la dimensión es pequeña, si hay chimenea, por ejemplo, como puede ser humo. Es interesante los de las chimeneas, si el humo es espeso o no. El humo nos habla, si es un número que no es espeso, realmente nos habla de que hay calor de hogar, pero si es un humo espeso o, por ejemplo, muy sombreado, nos habla de conflictos dentro del hogar. Si los trazos están entrecortados, por ejemplo, si hay trazos gruesos, si el dibujo está desorganizado, este es un dibujo desorganizado, si hay líneas sinuosas, si hay líneas que no se unen entre sí, si están inclinadas. En este caso, sobre todo el techo está inclinado, a diferencia, que es la parte intelectual de la niña, la parte de la psique de la niña. Si la casa está vacía, si hay ausencia de detalles, hay falta de línea de base. Volvemos a decir, la línea de base es sumamente importante porque es la línea de la realidad. Si está la línea de la realidad, sabemos dónde estamos parados. En cambio, cuando no hay línea de la realidad, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Esta es la familia, ¿no? Fíjense, también acá no utiliza colores, las personas son, tanto su papá como su mamá son pequeños y ella se dibuja como una bebé, muy chiquitita. Sin línea de suelo, en el caso del papá hace este sombreado en el cabello, volvemos a decir que no tienen cuello, en el caso de la mamá no hay manos además, no es un dibujo acorde a la edad. Y también me parece que sería interesante esto que fue escrito con lápiz, que es muy corto. Yo tapé su nombre, por supuesto, pero además también deja un vacío blanco muy, pero muy grande. No sigue escribiendo, sino que baja y sigue escribiendo abajo. Y es una de las características que se ha presentado en varias niñas que he visto que no pueden escribir en la zona media o derecha. Lo terminan y no pueden llegar ahí. Y esta es la gran incertidumbre del presente y sobre todo el miedo hacia el futuro que se va generando. Otra niña de 12 años, también un dibujo que está en la zona inferior, además acompañado con detalles interesantes como las gotas que yo le planteaba de gota en forma de, perdón, lluvia en forma de gotas hablan de la angustia, son gotas grandes, son lo que nos habla de la gran angustia. Volvemos con lluvia sectorizada sobre la persona. Fíjense, eh, no hay suelo tampoco, sí hay elementos angulosos, ¿sí? Ese pasto grande, anguloso y que van hacia la persona, ¿no? Em, Fuera de esto también hay un vacío ahí, pero bueno, lo cierto es que vamos viendo que tampoco tiene cuello para una niña de 12 años, y sobre todo también vamos viendo esta zona, que es la zona genital, que llama la atención en este dibujo, ese remarque de las muñecas, una niña que se había comenzado a autolesionar. La rigidez corporal, la incapacidad de instrumentar defensas adecuadas, vamos a ver que la dimensión es pequeña, habla de la desvalorización, el sentimiento de inadecuación y sentimiento de encierros, es muy pobre la percepción que se tiene de sí misma. Vuelvo a señalar la zona genital porque es llamativo el dibujo como lo ha hecho. Y este es el árbol que ella realiza, que tiene un margen derecho grande, sinónimo de un aislamiento del cual transita. Está, además de esto que decía también de la escritura, ¿no? Ese margen derecho grande, vuelve a ser, digamos, un pasto o las malezas que son angulosas y que van en contra del tronco, o sea, contra el yo de esa persona. Esto también lo que nos habla claramente de que sus pensamientos están continuamente, o hay esto que decimos, ¿no? Esta rumiación, esta persistencia de ciertos momentos o situaciones que no les puede dar una respuesta y que están continuamente dándole vuelta en la cabeza, ¿no? Vamos viendo que el emplazamiento en zona inferior y la utilización del borde de la hoja, ¿no? Necesidad de apoyo y sostén, y hay aspecto depresivo en este dibujo y en los dibujos que hemos visto. Y vuelve a darse lo que yo les planteaba, ¿no? Ese margen derecho
que está absolutamente vacío, que no puede seguir escribiendo, ¿sí? Y en lo que nos plantea es incertidumbre en este presente, pero sobre todo en ese futuro. Bueno, acá lo que yo les decía, el predominio de la fantasía, la actividad mental, ¿sí? Seguramente los pasto anguloso. Esto es un caso de una involución, es decir, así como observamos que hay involuciones en las conductas, también en los dibujos suelen presentarse involuciones. Esto es interesante poder tenerlo en cuenta. Hablamos de que ya había, es una serie de cuadernos donde puedo observar desde los garabatos hasta poder llegar a una instancia y después vamos viendo un retroceso. Por eso viene la mamá a consultarme de que ella ya le había llamado la atención, una niña digamos una mamá que prácticamente no salía de su casa, que después me reconoció que estaba pasando por situaciones de violencia doméstica y que además con su hija también prácticamente no tenían vida social, estaban totalmente encerradas, por eso el tema de muchos dibujos de distintos cuadernos, ¿no? En ese momento la niña estaba yendo a un jardín de infantes, pero realmente era preocupante el nivel de que ya dabas pistas incluso antes de algunos indicadores que tienen que ver con violencia sexual. En este caso, esta figura que ella dibuja, que aproximadamente a los 4 años, en donde fíjense en cómo hay algo en la boca. Estos son los típicos, digamos, brazos que yo les decía que suele salir de las primeras dibujos que van armándose para hacer una persona. Eh, y además vamos viendo figuras superpuestas, ¿no? Figuras que representan posiblemente el abusador pegada a la figura que representa a las víctimas. Suele pasar esto. Es esta sensación de no importa si está presente o no está presente la persona perpetradora. Lo que sí es para el niño o la niña es la sensación de que está continuamente con esa sensación de que la están vigilando o de que esa persona está presente. De eso se trata esa figura superpuesta. Y generalmente en los dibujos suele estar de esta forma, o a veces suelen aparecer como pequeños fantasmas o un dibujo borrado atrás de la figura que sería la de esta persona. Esta es la involución que yo le decía, este es el dibujo que ella logra como a concretar antes de ingresar al jardín, que es el dibujo más bonito. O sea, ella va generando en esos cuadernos un proceso que sería lo esperable. Pero después empieza a hacer figuras que se nota un retroceso. Entonces, al igual que las conductas que van llamando la atención porque van involucionando los niños, es decir, por ejemplo, un niño que ha dejado los pañales y que después empieza a retornar o a hacerse pis y empieza a retornar esos pañales, es porque hay un elemento, si no es clínico, que está sucediendo. Entonces, en los dibujos pasa algo parecido. En regresión, en el estado evolutivo del dibujo, hablamos de niños que comienzan a dibujar como si estuvieran en un estadio previo al actual cuando no eran violentados sexualmente. De esto nos está hablando cuando hacen involuciones los dibujos. También, además de poder ver elementos en dibujos en los niños que nos llevan a sospechar de indicadores de violencia sexual contra estos niños y estas niñas, podemos también observar, sobre todo en adolescentes o en adultos, dibujos que nos permiten ver que estas personas han sido sobrevivientes a este tipo de delitos. Porque claramente, como dice en el libro Los dibujos en el abuso sexual infantil de María Beatriz Müller y Marita Cecilia López, que yo se los recomiendo, dicen que es importante tener en cuenta que los mecanismos defensivos solamente evitan la respuesta del yo frente al objeto que perturba pero no eliminan el problema. Esto que yo les explicaba cuando comencé a decirles claramente que digamos, situaciones que la memoria guarda, que disocia,
para evitar digamos, tener que afrontar el trauma en el momento que ocurre a veces cuando uno es niño, justamente para evitarle esa situación tan dolorosa y que se vaya adaptando para poder sobrevivir, pero el hecho de que esté alojado no quiere decir que ese problema haya desaparecido, sino que sigue estando inconscientemente y que busca salir en alguna forma, y en este caso a través de los dibujos, ¿no? Esta es una mujer de 19 años, víctima de violencia sexual intrafamiliar. Fíjense, se repite también el patrón de, esta es una persona bajo la lluvia. La lluvia está sectorizada, los pelos, los cabellos están sombreados, es lo único que tiene sombreado. Esta persona se va cayendo. Hay un dibujo muy sutil, pero en la zona de los genitales. Vuelven a aparecer los pies, que digamos llama la atención, pero también el hecho de no tener suelo donde estar, ¿no? El brazos muy pequeños, tiene muchas pestañas y después la nariz está un poquito puntiaguda, y la boca no sería asimétrica. Y otro, creo que es el último, de un adolescente de 15 años que también es sobreviviente, o sea, sobreviviente con 15 años, está dando la pauta de que esta niña lamentablemente fue violentada en épocas de la primera infancia, y que lamentablemente repercute. A los 15 años ya la veo como un sobreviviente. El problema está en que, fíjense en el nivel de baja autoestima que tiene, la pequeñez en la que tiene, cómo sombrea la zona genital y vuelve a darse el sombreado en el cabello, no se hace paraguas para protegerse de la lluvia, no tiene suelo, ¿sí? Es, hay un sombreado también en las manos, en parte del brazo, y el gran vacío que otra vez se vuelve a presentar. Zona inferior izquierda es una forma negativa porque nos habla del pasado, de lo regresivo, de lo materno. No es bueno que persista. Habla de introversión, temor por lo desconocido y por supuesto nos habla del lugar de origen, ¿no? Donde allí es el lugar de origen y supuestamente proyectamos hacia el futuro, yéndonos hacia la zona superior y a la derecha. Ese es su dibujo de árbol, también está remarcado, nos habla de la inseguridad, de esos pensamientos que son intrusivos. Su yo también no tiene suelo, está totalmente vacío, vuelve a ser en la misma zona. Las líneas fragmentadas esbozadas nos hablan de la inseguridad, la ansiedad, perdiendo el control o el dominio de las emociones. Hay una distorsión de la realidad, hay dispersión del pensamiento. Esta es, fíjense en ustedes, el dibujo de familia, ella y su madre, vuelven a repetirse los mismos indicadores, vuelve a repetirse los indicadores en el escrito, lo hace, no puede escribir mucho tampoco. Acordémonos que es una adolescente, con lo cual es sumamente preocupante el dibujo donde elige dibujarse y que persiste en el tiempo, a pesar de haber, obviamente que no puede llegar a la derecha, que no puede proyectar hacia el futuro absolutamente nada, está muy bloqueada, no puede desarrollarse y seguramente le va a traer con el tiempo varios trastornos. Una de las cuestiones que me pareció también interesante es que a veces cuando el perpetrador es del ámbito familiar, los niños, y tienen su mismo apellido, los niños en realidad ponen su nombre y nunca su nombre y apellido. Esa es una particularidad también que he visto que se va repitiendo, además de no poder llegar a la zona derecha. Bueno, el Premio Nobel de la Paz en 1986 fue Elie Wiesel, eh, que fue un sobreviviente de los campos de concentración y que decía que ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula el verdugo. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tener que asumir
que tenemos un papel también preponderante, en este caso los grafólogos, pero puede ser, no importa en qué profesión ni en qué lugar estemos ubicados, tenemos que tomar partido, tenemos que poder poner la voz por quienes no pueden, y eso me parece que es sumamente importante en estos momentos de ayudarlos a acompañar a estas infancias, porque ya hemos visto el daño que se genera en ellos y que nosotros no lo podemos permitir. Me parece que es sumamente importante que generemos espacios seguros, que volvamos a la importancia de los cuidados de las primeras infancias y de todas las niñeces, y ya vimos cómo repercute en la adultez las negligencias y este tipo de violencia, pero sobre todo la violencia sexual. El daño que genera en estas infancias es terrible y esto lamentablemente lo van a llevar, em, por supuesto, también en su vida, digamos, ¿no? Entonces, invitarlos a que no seamos espectadores silenciosos, que nos comprometamos a poder frenar esta barbaridad que al día de hoy sigue sucediendo y que seamos partícipes para que esto se termine. Desde ya quiero agradecer a quienes nos invitaron para hacer esta charla, este conversatorio, y espero que toda esta información les haya sido útil. Desde ya muchas gracias en nombre de el mío como grafóloga. Me siento realmente obligada a también tener compromisos, asumir compromisos, y cuando puedo observar indicadores, también, por supuesto, como cualquier otro profesional, debo plantearle a los adultos que están sospechando, o en todo caso, si ellos por algún motivo deciden no denunciar, por supuesto que tengo la obligación de hacerlo yo también. Así que bueno, esperando, bueno, ver qué tan útil puede seguir toda esta información, seguramente nos estaremos viendo. Muchas gracias.